Hoy, 4 de febrero, debemos recordar con tristeza y pesar lo ocurrido hace 28 años, en el día 3 de febrero y madrugada del 4 de ese año 1992. El presidente de la República venía de la Cumbre Mundial de Davos en Suiza. Lo acompañábamos apenas 4 personas. Llegamos a Nueva York, o llegó el presidente a Nueva York, y en Nueva York, a las 4:30 aproximadamente de ese mismo día, 3, decolamos hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde esperábamos aterrizar a las 22:30, o sea, 10:30 de la noche. Por factores climáticos y corrientes de viento favorable, el avión presidencial Fuerza Aérea 1 aterrizó en Maiquetía a las 10 de la noche. Me sorprendió que paralelo al carreteo del avión por la pista principal del aeropuerto, iban 2 patrullas de la DICIP, aquellas amarillas que había en aquel entonces, del avión presidencial. Y cuando taxiamos en la rampa 4, la rampa de la Casa Militar, del Grupo Aéreo 4, observé un sinnúmero de personas. El presidente no lo recibía nadie, casi nadie en esas giras internacionales y las giras nacionales. Estaba el ministro de la Defensa, extraño. Estaba el ministro del Interior, Ávila Vivas, extraño también. Estaba el director del Aeropuerto Internacional, señor, no me acuerdo el nombre en este momento, y una serie de personas, inclusive la gente de protocolo. Estaba el conductor personal que tenía yo en Miraflores, estaba el subjefe de la Casa Militar, estaban 2 edecanes y un número elevado de guardias de regimiento de la Guardia de Honor. Le expreso al presidente: hay mucha gente esperándolo, presidente, algo está ocurriendo. Desciende el avión presidencial, lo acompaño en la escalerilla y al pie del avión, o al pie de la escalerilla, lo intersecta el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, Virgilio Ávila Vivas, y el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich. El presidente le pregunta: ¿qué es lo que ocurre? El ministro le dice: bueno, los mismos rumores de siempre. Dicen que hay un malestar en los cuarteles. Y el presidente, es visiblemente molesto, le ordena al general Ochoa Antich que se embarque en el carro presidencial, en el vehículo presidencial, al ministro del Interior y a mi persona. Pero yo no cabía en el carro porque el espacio trasero era muy pequeño. Yo me quedé en la rampa y ellos se fueron. Yo lo seguí en el vehículo de su jefe de la Casa Militar, el general retirado Jun Díaz, para ese entonces coronel, y yo iba recibiendo los reportes por radio de las obstrucciones que había en el túnel Boquerón, número 1, y el tránsito hacia la Casona. El Boquerón 1 estaba obstruido por un vehículo aparentemente incendiado por un defecto mecánico en ese túnel, en esa vía, subiendo a Caracas, y se ordenó el cambio de ruta del presidente para subir contra flecha. Ese procedimiento es normal en la Casa Militar y se hace con ella una instrucción que pueda interrumpir el flujo de la caravana presidencial y pueda ser factor para cualquier agresión física al presidente o cualquier situación adversa al presidente. Como ocurrió en los próceres muchos años atrás con el presidente Rómulo Betancourt, que le hicieron detonar una bomba muy cercana al carro presidencial. Lo demás es cuento. Estoy en mi casa, el presidente en la casona, lo llaman a él, le informan que hay una movilización militar, más o menos a 1:15 para las 12, a mí me llaman a 10 para las 12, yo me incorporo, me visto, inmediatamente me uniformo y salgo para el palacio. Llegué al palacio faltando 1 minuto para la medianoche y el presidente llegó exactamente a
a 5 para las 12. Cuando intento entrar al despacho presidencial, escucho un ruido afuera, en la parte externa del palacio, cerca del despacho presidencial. Cuando me asomo, en compañía de un edecán, Rommel fue mayor, del jefe de la escolta civil, comisario Hernán Fernández, y del subjefe de la Casa Militar, entonces coronel Jundías, observamos un vehículo, un blindado que se acerca a la puerta amarilla del Palacio Miraflores, disparando con la ametralladora de la torreta principal, y hace alto frente a nosotros y se lanza de la torreta un oficial del ejército venezolano y nos dice en estas palabras: los vamos a matar como unos pendejos. Y venían 2 tanques más entrando al palacio, 2 blindados más. Naturalmente salimos corriendo hacia el interior del país, del palacio. Yo a mi oficina, ellos se parapetaron en unos pilares del edificio principal del centro del poder, o sea, del palacio, y ahí tuvimos más o menos unos 10 minutos tratando de combatir. Los fascinerosos o alzados militares rebeldes ingresaron al palacio, asesinaron 8 guardias nacionales de la del Regimiento Guardia de Honor, destrozaron la silla, los muebles, el salón de los espejos y llegaron a la puerta de despacho, que es blindada, o era blindada. No pudieron penetrar. En ese momento salgo de mi oficina por un pasillo interno que comunica el Consejo de Ministros con la oficina presidencial. En la parte posterior me encuentro el presidente con Alfaro Cero, Ávila Vivas y el edecán Geraldo Dudamel. Y le digo: presidente, vengo a sacarlo del palacio porque no podemos resistir aquí adentro. Estamos rodeados de más de 20 tanques de Aragón y un sinnúmero de soldados. Para ese entonces no sabíamos cuántos eran. Fueron 215 paracaidistas y miembros del batallón Ayala. Llamé al alto mando militar, ninguno me atendió. Llamé a la comandancia de la Armada, tampoco me atendió nadie. Hasta que se me ocurrió llamar al general Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional, y me dice: Carratú, hay un golpe militar avanzado, está tomada Caracas y algunas ciudades del interior, y te aviso cuando controle Caracas. Y le digo: no, yo no puedo esperar aquí a que controlen Caracas. Nosotros tenemos que desalojar el palacio porque la Casa Militar no está hecha para combatir, sino para proteger. Y ya habían sobrepasado los límites de la protección personal y perimétrica de la Guardia de Honor y del Palacio Miraflores. Porque un mayor, Arévalo Méndez, ahora embajador en Chile, mayor general, había retirado los fusiles de la defensa inmediata del palacio, de los puestos de defensa, y cuando los soldados fueron a buscar las armas para defenderse del ataque y defender al presidente, no habían las armas, las habían retirado ese mismo día en la mañana, con la complicidad de algunos miembros de la Casa Militar. Posiblemente, no lo puedo decir en este momento, pero posiblemente algunos edecanes estaban implicados en la conspiración, en la conjura que llamo yo. Entonces salimos del palacio, los demás todos lo saben. Pérez recupera el control. Las Fuerzas Armadas en un 95% fueron leales a la Constitución. No es como dicen ahora, que los militares no servimos para nada y que somos unos fascinerosos y que somos unos cobardes. No, no. Esa noche, quien defiende la democracia es la institución Fuerza Armada de Venezuela, representada en ese entonces por los comandantes de fuerzas no involucrados y por mi persona, que era el jefe de la Casa Militar. Duramente cuestionado hasta el presente, porque no asesiné a Chávez y porque no los maté. En ese momento los militares no éramos asesinos, ahora sí son. En ese momento los militares éramos apegados al precepto constitucional, a la filosofía política y legal de Venezuela, del Estado venezolano, a quien servimos los militares, no al presidente, no a nadie en particular. Pero también ocurrió que había muchos generales activos y retirados, muchos copellanos, muchos adecos, muchos de la izquierda,
además del presidente del Tribunal Supremo, Rodríguez Corro, del fiscal de la República, Escobar Salón, del presidente del Congreso, de la fracción parlamentaria más importante de Acción Democrática en el Congreso, dirigida por Henry Ramos Alú, y todos ellos le quitaron el apoyo al presidente y estaban conspirando. En ese momento de aciago para la democracia, el presidente designa a Calderón Berti, canciller de la República, porque había que destituir al ministro de la Defensa. Calderón Berti duró apenas un mes. ¿Renunció o lo obligaron a renunciar? Eduardo Fernández, que apoyó al presidente, al mes también le quitó el apoyo. El Consejo Consultivo, reunido en aquel entonces por figuras importantes de Venezuela, de credibilidad pública, para buscar una salida importante para recuperar lo perdido militarmente por la democracia. En ese entonces, los traidores de la peste del siglo XX, civiles y empresarios y medios de comunicación, no aparecían en el escenario. Estaban escondidos, estaban agazapados hasta que Chávez saliera del poder. Destruyeron el Consejo de Ministros. Para un comentario ligero, Pérez tuvo en su periodo de gobierno, menos de 4 años, 84 ministros. La mayoría no iban a la velocidad que el presidente llevaba en el ejercicio de gobierno y para buscar las salidas sociales y la recuperación económica del país. El famoso paquete, aquel que todo el mundo criticaba y que ahora añoran, porque era la solución financiera y un cambio de rumbo de la política financiera del país, donde los empresarios iban a perder sus privilegios, iban a dejar de influir en el gobierno, como hasta ahora han influido, no solamente en la cuarta, en esta también. Cuento corto, destituyen a Pérez en mayo del año 93. Asume la presidencia Rafael Caldera. En marzo del 94, el presidente Caldera me destituye del cargo y me saca del país a trabajar en Washington, en la embajada venezolana en Washington, a la orden del embajador Pedro Luis Echeverría. Pero paralelamente a mi expulsión del país, que es el primer exilio que sufro en mi vida, este es el segundo, el Estado venezolano, el poder político, el poder judicial y el poder ejecutivo liberan, sobreseen a todos los rebeldes militares, asesinos que violaron la Constitución. Entonces, ¿cuál fue ese primer mensaje a las Fuerzas Armadas? Destituimos a Carratú, que fue el que participó en Miraflores, y liberamos a los rebeldes. Los pendejos fuimos los leales al gobierno, a la Constitución, a la República. Los vivos fueron los rebeldes que fueron premiados. Pero es que posteriormente esos mismos rebeldes y asesinos son elegidos para el gobierno y conforman el primer gobierno revolucionario de la historia venezolana, con los lineamientos de Fidel Castro y la izquierda internacional alojada en el Foro de Sao Paulo, desde Cuba, desde Brasil y de otros países de América Latina. Se fraguó la destrucción de Venezuela y la destrucción de las Fuerzas Armadas. Pongo el ejemplo de Chile. ¿Cómo se sostiene Piñera? Se sostiene por el soporte de la policía, de los carabineros y las Fuerzas Armadas chilenas, profesionales, no corruptas, no corrompidas políticamente. Entonces, ese dilema, ese drama vivido hace 28 años, con la complicidad de las figuras más importantes del país. Fíjese que en el año 89, cuando viene Fidel Castro a Venezuela, erróneamente dicen muchos, pero había una relación geopolítica en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de democratizar y ayudar a Cuba en la mano del gobierno de Venezuela, que era el presidente Pérez en ese entonces, y por eso invitan a Fidel Castro al país. Hay una cantidad de personas hablando que si las armas, inclusive militares, mi hermano, y si tú eras miembro del alto mando y eras militar, ¿por qué no actuaste? ¿Y por qué no dijiste las cosas inmediatamente? ¿Y por qué no fuiste públicamente a hablar con el presidente y expresarle con pruebas en la mano lo que tú estabas diciendo?
una cuerda de mentirosos y farsantes que estaban conspirando desde el año 1983 en el laguito artificial de Fuerte Tiuna y en los sótanos del Instituto de Defensa Nacional también en Fuerte Tiuna y en todas las guarniciones del país, desde la Academia Militar, esos generales que ahora se la dan de santos y se la dan de respetuosos del Estado de Derecho y califican mal a lo que ha hecho el gobierno. Y se la pasaban de oficina en oficina jalándole bola a los políticos y a los senadores y a los diputados, porque me consta. Y después se voltearon en una conspiración, en una famosa conjura que se le echan a los militares, pero fueron ellos los que desarrollaron ese evento trágico para Venezuela, y ahora muchos se están pagando las consecuencias del error que cometieron. Pero mucho más grave que eso, muchísimo más grave, son los muertos, la destrucción del país, los heridos, los presos políticos, los mutilados, los desaparecidos sin saber, los que están en Cuba presos todavía, muchos venezolanos presos, los que están por el mundo vagando, los que están en España atendiendo a Guaidó, los que están aquí en la Florida atendiendo a Guaidó, los que están en Colombia, los que están en todos los países del mundo repartidos como consecuencia de la voracidad política, del poder y del dinero que en el año 1992 se expresó en una conjura militar achacada a los militares, pero que eran de los civiles. Y por eso es que no creo en los partidos políticos y no creo en los civiles que hablan ahora de democracia y de libertad, porque ellos fueron los causantes de este desastre nacional que, repito, se paga con muertos, pobreza, miseria e invasión paramilitar armada a Venezuela. Y que no salimos de aquí, así lo diga Guaidó y todos los políticos, y Ramos Ayú, y Capriles, y Borges, el canciller, y el novísimo embajador nuestro en Washington, Vecchio, que son antimilitar congénitos. No vamos a salir de este problema si no hay una coordinación militar regional que nos libere del terrorismo interno y que nos permita avanzar hacia la pacificación interna, organización del país y posteriormente elecciones, luego de una transición que todavía no sabemos cómo va a ser ni cómo va a resultar. Finalmente, se han dicho muchas cosas de esos eventos, se han ocultado muchas personas, muchos nombres, muchas acciones que ahora yo las sé, pero que no se acaban con un libro que yo estoy redactando, ni se acaban con la voz mía públicamente abierta, porque se corre un riesgo enorme cuando uno dice la verdad y le quita la careta a los traidores de la patria, que tienen que ser juzgados con la pena máxima, juicio y pena máxima, pero tienen que ir a prisión por traidores. No son solamente los militares. Los militares éramos, en el año 92, el 0,04% de la población. El resto eran ciudadanos y no fueron capaces de defenderse, o no fuimos capaces de defendernos de los farsantes y traidores, y le achacamos la culpa a los militares de mi generación. Los de ahora no los defiendo, porque son 20 años de formación y penetración ideológica en las Fuerzas Armadas y en todas las instituciones. Los sindicatos desaparecieron, los colegios profesionales, las universidades, los liceos, los barrios, las juntas comunales, o como se llaman antiguamente, la Asamblea de Ciudadanos, todo desapareció en manos de la Planadora Roja. Y todavía seguimos creyendo que estos jovenzuelos oportunistas y que se hacen millonarios con los dineros que aportan para la ayuda humanitaria y lo invierten en tonterías y no en el objetivo principal, que es darle una mejor calidad de vida y salud a los venezolanos donde estemos. No solamente es en Venezuela, porque aquí hay muchas personas venezolanas pasando trabajo y pasando hambre también, igual en Perú, en la frontera colombo-venezolana, en la frontera ecuatoriana, peruana y chilena. Me consta, hay personas que han trabajado directamente a título personal, sin ningún ingreso, y que a quienes yo califico de embajadores de la buena voluntad y de la paz, porque han buscado solventar con su propio dinero y su propia acción la calamidad que
Casi 800 funcionarios militares y policiales fueron desplazados hacia la frontera, prometiéndoles una falsedad y una mentira. Y todavía se olvidaron de ellos y no lo toman en cuenta. No son privilegiados, así como ellos hay muchísimos, pero es que no hay acción ni del gobierno ni de la famosa oposición, no los toman en cuenta. Los presos, los asesinados, ¿dónde están? Yo veo la cara de Guaidó aquí en Miami, la veo en España abrazado con una cantidad de farsantes. ¿Quiénes estaban en la tribuna? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el factor importante para el país y la libertad nuestra que estén esas personas sentadas ahí? ¿A quién representan? En Canadá, ¿quiénes fueron con el presidente interino a hablar con el primer ministro canadiense? Personas de los medios de comunicación muy cuestionadas, políticos cuestionados de voluntad popular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los venezolanos? Señores, este mensaje no es para conmemorar el 4 de febrero, es para recordar una fecha trágica que nos metió en este desastre. Pero tenemos que salir, y vamos a salir, pero con la conciencia ciudadana, no con la conciencia de partidos políticos, con el Dios y patria, con gloria al bravo pueblo, con los venezolanos de bien, que son la mayoría, no los traidores, sino ladrones. Eso es lo que tenemos que buscar, desprendernos de esa mugre, de esa concha, de esa costra corrompida por años, genéticamente corrompidos y que siguen enchufados en el poder. Los bolichicos, ¿dónde están? ¿A quiénes le dan dinero? Los que están en España, ¿quién los mantiene? Dirán que a mí me mantienen. Bueno, averigüen quién me mantiene a mí y cómo hago para vivir aquí. Ese es otro problema. Pero los que están en España, los que están en Europa, los que están aquí, en otras partes de los Estados Unidos, de Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, muchos están usufructuando el dinero robado a los venezolanos y son opositores de cuello blanco. Hacia allá tenemos que ir, a despertar la conciencia de todos, a buscarlos, a quitarles la careta y con ellos traerlos al país para liberar a Venezuela definitivamente. Dios y patria.